Bienvenidos a Protestante Digital, este espacio de entrevistas en el que abordamos asuntos de actualidad y en el día de hoy estaremos hablando sobre algo que nos toca eh, más de cerca de lo que quizá a veces podamos decir, porque tiene que ver también con la religión, tiene que ver con el cristianismo, pero en este caso vamos a hablar del papado. Vamos a hacerlo desde una perspectiva propia, por supuesto, y lo vamos a hacer con José Juter. Él es teólogo, él es parte del grupo del grupo de teología de la Alianza Evangélica Española, profesor en diferentes seminarios evangélicos en España y en otros lugares del mundo. Y creo que actualmente él está viviendo en Alemania, desde donde nos atiende. Así que gracias, José, por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, Daniel. Es un placer poder formar parte de ese programa. Pues vamos a abordar el tema del papado, sobre todo porque estamos en estos días pues haciendo muchas noticias, viendo noticias sobre todo lo que ha tenido que ver con el fallecimiento del Papa Francisco y también pues la elección del nuevo Papa que será próximamente. Está todo el mundo pendiente, por lo visto, de esta situación, de la elección que se va a dar en el cónclave. Pero creo que sería muy bueno, y esa es un poco la idea que tenemos en esta entrevista, en esta charla, poder conocer un poquito más en profundidad, ¿no?, sobre qué es el papado, de dónde viene, por qué esta institución, pues, de alguna manera marca la identidad del catolicismo y también por qué los protestantes, pues, no aceptan el papado. Y por ahí vamos a empezar. Primero quizás sería, José, hablar sobre el tema de la Biblia, de dónde surge la idea del papado, si esta es una idea que surge de la Biblia o cómo es que los católicos han interpretado la Biblia para llegar a esa perspectiva de que es necesario tener un papa, una persona que sea el vicario de Cristo en la tierra. Bien, bueno, obviamente según la teología romana católica, pues obviamente hay una base bíblica para ello, lo cual es debatible, como seguramente hablaremos después. Y es el famoso versículo de Mateo capítulo 16, versículo 18, donde Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, claro, la Iglesia Católica Romana usa ese versículo, bueno, no es el único, pero es el principal, para decir que aquí se habla de la transferencia de una autoridad única que se transmite a través de los sucesores y a través de los siglos prácticamente hasta el día de hoy. Esta es la idea de la sucesión apostólica en este sentido. O sea, la supuesta autoridad que fue dada a Pedro, pues esta autoridad es pasado de forma, como dicen los romanos católicos, ininterrumpida a través de los siglos hasta, bueno, Francisco, y a ver quién va a ser el siguiente. Luego, tal vez hay otro versículo, tal vez no tan claro, que es el de Juan capítulo 21, 15 al 17, donde el Señor le dice a Pedro después de su resurrección: apacienta mis ovejas. El razonamiento es el mismo, bueno, es una palabra dirigida a Pedro, pero a través de Pedro, digamos, ahí estamos estableciendo una línea de autoridad. Bueno, esto sería, creo que lo he Ujú. puesto bien y Sí, correctamente, la postura católica romana. claro. Como bien dices, hay estos pasajes del Nuevo Testamento que apuntan a lo que ellos llamarían la primacía de Pedro, ¿no? Sin embargo, evidentemente a lo largo de la historia, pues no ha sido siempre esta la interpretación del texto. Incluso, pues los protestantes hoy en día sostenemos que hay una manera de interpretar el texto más adecuada que esta. Si puedes hacernos un resumen también sobre la postura protestante. Bueno, esto realmente no es muy complejo, porque yo creo que cualquier persona que se acerca a ambos textos sin ningún tipo de preconcebimiento de esas ideas, se da cuenta que, en primer lugar, es una palabra dirigida a Pedro. En el caso de Mateo capítulo 16, claro, queda incluso la duda: ¿qué es la roca? Ujú. Pero incluso si concedimos que esa roca es
Pedro y no la confesión que acaba de hacer, que hay buenos argumentos exegéticos para esto, pero incluso si concedemos de que esto es una palabra dirigida a Pedro, pues es evidente que Pedro jugó un papel importante en la iglesia primitiva. Indudablemente le vemos como protagonista prácticamente en los primeros, vamos a decirlo, 8 capítulos, o 10 incluso si queremos. Pero obviamente el texto no dice nada de sucesión, no dice nada de una cadena de autoridad. Lo mismo ocurre en Juan capítulo 21. Por lo tanto, esa idea de una sucesión apostólica digamos, es una jugada, vamos a decirlo así, de política eclesial, pero con una exégesis sana del texto bíblico no tiene nada que ver. Y esto lo digo, digamos, sin ánimo de ofender a nadie, pero es obvio por el texto, en mi opinión. Ujú. En la historia misma de las escrituras, la historia de esa iglesia primigenia, la iglesia que comienza en cuanto Jesús asciende a los cielos, viene el Espíritu Santo en Pentecostés y a partir de ahí pues empieza la iglesia. ¿Hay algún momento en el que las iglesias, por así decirlo, esas iglesias incipientes que empezaban en aquel momento, reconocieran a Pedro como esa figura, como papa, o en algún momento en el que podamos ver que las iglesias que se van fundando a partir de ahí, a lo largo de los años, estén también sujetas de esta manera? Bueno, desde el inicio ni muchísimo menos. O sea, incluso tenemos que partir del hecho de que vamos a decirlo así, el epicentro de la cristiandad de los primeros 2, incluso 3 siglos estaba en el Oriente. O sea, la iglesia de Roma sí era una iglesia que gozaba de cierto prestigio, pero juntamente con lugares como por ejemplo Antioquía o Éfeso o Alejandría y por supuesto Jerusalén. O sea, no hay indicios, incluso si estamos haciendo un estudio entre los padres apostólicos o los padres de la iglesia, que indica digamos, en un entendimiento de esa manera. Esto, vamos a decirlo así, el obispo de Roma era primus inter pares. Sí, tenía cierto prestigio, cierto peso, bueno, por la historia de Roma, obviamente, pero de ninguna manera vemos en los primeros siglos una figura como hoy lo tenemos en el Papa. Tal vez podemos decir que es Papa León en el siglo sexto, si no me equivoco, que es el primer, bueno, se le ha llamado a León el Grande, que luego se arroga, digamos, ciertos privilegios en cuanto a autoridad, influencia y cosas así. Pero esto fue algo que, por ejemplo, las iglesias orientales jamás lo aceptaron. Y esto llevaría directamente al famoso cisma del siglo X, que prevalece hasta el día de hoy entre las iglesias ortodoxas orientales y las iglesias o la iglesia romano-católica de Occidente. Ujú. Claro, aquí ya empezamos a entrar también en lo que son los detalles históricos, ¿no? Porque como bien dices, esa sucesión no estaba del todo reconocida y se produce este cisma, pero es que además a lo largo de la historia también ha habido, digamos, muchos motivos por los que el papado ha sido cuestionado, ¿no? Quizá no solo por una posición teológica, sino también por el ejemplo o lo que llevaron a cabo los papas en sí, ¿no? Bueno, realmente, bueno, y de esto hay amplia literatura. La historia de los papas es una historia realmente donde se le ponen los pelos de punta. Con esto no quiero decir que cada papa era un sinvergüenza, con perdón, sin ofender a nadie una vez más, pero es obviamente en los momentos más terribles de esta lucha por el poder de parte del papado. Claro, ahí tenemos en Roma intrigas de todo tipo de cosas.
los Borgia, que luego surgieron toda una dinastía de, hoy en día hablaríamos de mafiosos, que Mm. usaron el papado para sus negocios personales. Bueno, esto está tan bien documentado que ni hace falta entrar mucho en ello. Em, de hecho, incluso em, el llegar, digamos, la posibilidad de que Roma ocupase un terreno, esa idea de un Estado europeo, claro, eso se hace a base de una falsificación burda, que es la famosa, la supuesta donación de Constantino. Es un documento. Bueno, originalmente se dijo que se remonta a Constantino. Bueno, ya de hace tiempo sabemos que es una falsificación, eso cualquier historiador lo reconoce. Forjado después, donde supuestamente Constantino había cedido a la iglesia, digamos, unos terrenos, lo que más o menos ocuparía hoy la parte media de Italia. Y esto fue el inicio, digamos, de lo que podríamos llamar los territorios papales o eclesiales que, bueno, que existen hasta el día de hoy. Ujú, Bueno, existieron hasta la fundación de la República Italiana en 1870, y después de un intermezzo, pues recuperó, para decirlo así, el Vaticano su independencia precisamente en el año 1929 bajo los auspicios de nadie menos que Benito Mussolini. ujú, Y allí sigue hasta el día de hoy como estado más pequeño del mundo, pero eso sí, un estado soberano y completamente reconocido como un estado independiente en ese concierto de grandes y pequeñas naciones de este mundo. ujú. Claro, aquí lo que también podemos percibir es que el papado ya, por lo tanto, no solo es una estructura religiosa, sino, como bien dices, ¿no? Se empieza a comportar ya como un reino o como un estado más, ¿no? Y esto no sé hasta qué punto también puede ser de alguna manera entendido a la luz de las escrituras. No sé si hay algún respaldo también para que los cristianos funden un reino de esa manera en la tierra. Em, Bien, bueno, es que claro, se puede usar argumentos para todo tipo de cosas. Yo he Sí. escuchado un argumento que yo no sé si es un buen argumento, pero ahí está ese famoso versículo mío, es el oro y la plata. Y como el Papa supuestamente es el vicario de Cristo y Cristo es Dios, por lo tanto esto quiere decir que todo el oro de plata pertenece a él. Hay teólogos romanos católicos que han argumento en ese sentido. Sinceramente creo que hoy nadie en su sano juicio se atrevía a hacer lo mismo, pero obviamente esa idea de que el Papa tiene derecho, para decirlo así, de pastorear o de gobernar sobre los reyes de este mundo, esto se refleja en uno de sus títulos, ¿no? Uno de los títulos papales que, por cierto, sigue vigente hasta el día de hoy. Digamos, la famosa tiara, esa Ujú, corona papal que, bueno, los últimos papas no han hecho ostentación de esto con buenas razones, pero bueno, obviamente hipotéticamente esa aspiración sigue allí, pues uno de los títulos obviamente es el Papa como rey de los reyes de este mundo, ¿no? Entonces, mm, esa idea de tener un estatus especial, no solamente en el sentido espiritual, sino también en el sentido político, queda hasta el día de hoy. Entonces, claro, alguien va a decir, pero los últimos papas no entendieron, digamos, su oficio en ese sentido. Puede ser cierto, yo no voy a decir que no, pero lo que digo es que la Iglesia Romana Católica hasta el día de hoy no ha dicho expressis verbis que renuncie a esa aspiración, o sea, sigue allí. Y esto ujú, es una de las cosas que vemos en la Iglesia Católica Romana continuamente. Sí, hay esos intentos, digamos, de adaptarse a los tiempos, porque hay ciertas cosas que obviamente no caerían muy bien, y esto es una de ellas, pero tampoco
uno se retracta, ¿vale? O sea, si hay algo en la Iglesia Católica que es evidente es que ninguna de las decisiones, aunque luego se le quite hierro al asunto, ninguna de esas decisiones conciliares fundamentales se han retirado ni se puede según el entendimiento de la propia Iglesia Católica Romana. Ujú. Aquí vamos un poco ya a lo que son también las consecuencias teológicas que tiene este modelo aplicado no solo al Vaticano, sino luego a todo lo que tiene que ver con la Iglesia Católica y el desarrollo que ellos realizan también de lo que es el mensaje que la Iglesia transmite a la sociedad. Por ejemplo, podríamos hablar del tema del celibato o de la jerarquía de ese modelo en el que también pues, se ponen unas cargas sobre los líderes de la Iglesia que en un sentido tampoco cuentan con un respaldo bíblico, ¿no? En absoluto. El tema del celibato, por ejemplo, por cierto, el celibato, ahora, bueno, no me preguntes, tendría que consultar mis libros o la Wikipedia. El celibato no se introduce, que yo sepa, hasta el siglo X, o sea, Ujú, bastante tarde. Ya han pasado muchos años. Los primeros obispos estaban todos casados, por cierto, incluyendo Pedro, ¿vale? O ujú, sea, esto tenemos un testimonio claro de la misma escritura y allí no hay excusas. Entonces el celibato, bueno, se introdujo una vez más, obviamente depende de quién preguntas, hay diversas respuestas. Obviamente la razón oficial es que para que un pastor, un obispo, como se quiera llamar, un párroco, se puede dedicar plenamente a su parroquia, a su iglesia, por lo tanto es mejor que no esté casado. Vale, pues yo lo entiendo como una posibilidad. De hecho, Pablo no excluyó la posibilidad de quedarse soltero, es una opción, pero desde luego no es un mandamiento. Y así en la historia de la iglesia esto llegó muy, muy tarde, realmente. Bueno, malas lenguas dicen que había razones, digamos, bastante entendibles. Esto quiere decir que como el Papa, perdón, como un sacerdote oficialmente no puede haber tenido hijos, bueno, eso incluye el Papa, lógicamente. Entonces, en el caso de su muerte, bueno, sus pertenencias de nuevo vuelven a la iglesia. ujú, Lo dejo por ahí, pues da bastante sentido. Lo que no da sentido hasta el día de hoy, y da igual si lo miras desde el punto de vista bíblico o simplemente puramente humano, es esa obligación del celibato que, ¿para qué vamos a engañar? Sabemos perfectamente que en la inmensa mayoría simplemente no se ha respetado en la realidad, ¿vale? Y esto en España preguntas a cualquier persona que vive incluso en un entorno rural, de ujú, nuevo, no me invento nada, pero se sabe cosas que obviamente no van en consonancia con la Iglesia Romana Católica. Y esto incluye, ujú, por ejemplo, el hecho de que la Iglesia Católica Romana, aunque no lo admite oficialmente, pero de hecho paga, digamos, los gastos de alimentar a los niños que nacen de cierta relación no oficial hasta el día de hoy. Y esto ujú, es simplemente algo que todo el mundo que investiga esto, incluso superficialmente, lo sabe perfectamente. Por lo tanto, sí, el celibato obviamente, bueno, ha caído del tiempo y nunca debería haber entrado en ese ámbito de ujú, la iglesia. ujú. Otra cosa que hoy, esta semana sobre todo, está llamando mucho la atención y es algo que visualmente también parece bastante impactante, es todo lo que tiene que ver con el cónclave, con la decisión de elegir ahora a un nuevo papa. Bueno, y evidentemente, pues como por el medio hay secretismo, hay también un poco de expectación también por lo que puede ocurrir, pues hay muchos medios, por lo menos aquí en España, que están volcados con el asunto, ¿no? Esto también, no sé hasta qué punto tú crees que puede tener también un cierto respaldo bíblico o se corresponde con la manera en la que de alguna manera
los cristianos somos indicados o somos alentados por la palabra a llevar adelante pues, la función de liderazgo pastoral en la congregación. ¿Cómo lo ves? Bueno, lo del cónclave realmente es otra cosa realmente muy, muy interesante. Lo que llama la atención es el tremendo secretismo. Entonces, claro, oficialmente, pues voy con la versión oficial, pues la Iglesia Católica Romana está buscando pues otro líder, otra cabeza visible y por su organización, digamos, episcopal, y esto, por cierto, ocurre también en otras iglesias episcopales, por ejemplo, la anglicana, es un proceso, digamos, donde aquellos con derecho a voto, en este caso los arzobispos, pues ejercen ese derecho a voto y se ponen de acuerdo sobre un sucesor, ¿vale? Bueno, obviamente la teología católica romana pues dice que el Espíritu Santo está vigilando sobre ese proceso y bueno, luego sale el que Dios quiera. Bien, bueno, no hace falta ver esa película famosa Cónclave, que por cierto lo recomiendo, vale la pena y creo que ese cónclave de momento ha dado alas a esa película. Obviamente se trata de una película, es ficción, pero lo que quiero decir con lo que personalmente sé, y bueno, hay ciertas cosas que sé, pues no anda muy lejos de la realidad, vamos a decirlo así. O sea, esto es un politiqueo. Ahí hay, bueno, todo el mundo sabe que dentro de la Iglesia Católica Romana hay intereses muy de aquí y de ahora. Se trata de influencia política, claro. Ahí siempre está la famosa división. Bueno, en la Iglesia Católica no se divide en derechas y izquierdas, Ujú, pero están los progresistas, vamos a llamarlos así, luego los conservadores y luego está la gente que está en medio, ¿no? Entonces son los tres grupos básicos, cada uno tiene sus papables y sus favoritos. Ahora, hay una cosa, sobre todo en ese cónclave, que va a ser muy interesante, porque no hay que olvidar una cosa. De momento, bueno, creo que las cifras exactas son 137, pero vamos a ir rondando 130. Y esos cardenales con derecho a voto, menores de 80 años, de ellos el 80%, casi el 80%, fue nombrado por Francisco, ¿vale? O sea, ujú, quiere decir que básicamente su forma de nombrar arzobispos, incluso en países donde nunca había un arzobispo, ahora vamos a tener, por primero en la historia, arzobispos o cardenales, siempre hablo de arzobispos, perdón, cardenales que vienen de, creo que de 75 países, que nunca ujú, se han visto en la vida. Bueno, ahora por el entierro, sí, pero no antes. Entonces, ahí esto va a ser muy interesante porque de este cónclave puede salir alguna que otra sorpresa, eso ujú. está claro. Ahora, que se imponen los del búnker, o sea, los más conservadores, personalmente lo veo poco probable, pero bueno, más que una sorpresa se ha visto en Ujú, estas reuniones. ujú. Sí, pensando un poco en el cónclave al que vamos a asistir pues esta semana, más semana que viene quizás, si no dan encontrado al sucesor, ¿no? O no consigue la mayoría suficiente. Estaba pensando también en cómo fue el conclave anterior, ¿no? El último, en el que salió elegido pues, Jorge Mario Bergoglio, Francisco, que también fue para muchos una sorpresa. Pero un poco pensando, ¿no? En esa estrategia de la que tú mencionabas, ¿no? ¿Por qué en aquel momento eligieron a Francisco? ¿Cuál crees tú que fueron las razones que llevaron a que Francisco fuese el elegido, visto desde la perspectiva de que, evidentemente, acaba de fallecer? Y ya tenemos pues unos cuantos años de recorrido sobre los que poder hacer una valoración. Bueno, esto la verdad es que es difícil de responder porque cada cónclave, pues estoy seguro, aunque obviamente yo no estaba presente, pero cada cónclave tiene su propia dinámica.
Entonces, Bergoglio efectivamente tal vez no salió como favorito de antemano, pero él en su momento, digamos, por cierto discurso que él ha dado, sí ha sabido, digamos, sobre todo acaparar los votos de gente que después de un Ratzinger y un Wojtyła, pues querían una persona, digamos, vamos a llamarlo más abierta, Ujú, más creo yo, consciente de los problemas que hay en el mundo. Entonces, bueno, tocaba a alguien, digamos, que no sea europeo, porque tampoco hay que olvidar que después de, no sé, 400 o 500 años de papas italianos, pues vino un polaco, después vino un alemán. Entonces, claro, ahora tocaba a alguien que no era de Europa. Entonces, Bergoglio reunía, digamos, ciertos criterios y esos cónclaves, pues por su propia dinámica al final, pues salió a él. Bueno, no era un perfecto desconocido porque lo mismo ocurre en la política. O sea, alguien que llega a ser, por ejemplo, presidente de Estados Unidos o de Rusia, o vete tú a saber de qué país, no llega allí por casualidad, ujú, ¿no? ujú, Sino tiene sus conexiones, tiene sus influencias y esa lucha por el poder es algo real, porque si no quieres el poder, pues puedes renunciar. O sea, puedes decir de antemano, mira, conmigo no contad. O sea, si esto no es lo que tú quieres, pues hay forma de evitar que te ujú. eligen papa. O sea, Sí. ¿para qué vamos a engañarnos? Entonces, los que son elegidos papas, pues esto no viene como sorpresa mayúscula, ¿no? Ujú, Sino tiene su sentido. Yo recuerdo las palabras de Juan Pablo I, o sea, el que solamente gobernó 33 días, y que supuestamente sus primeras palabras fueron que Dios os perdone lo que me habéis hecho. Bueno, ujú, claro, esto suena bonito, esto vale para los medios de comunicación, em, pero obviamente las cosas no son así. Esto es un juego de poder donde hay intereses muy concretos y para nosotros puede ser una sorpresa, para los que votan seguramente no. claro. Ujú. En el caso de Bergoglio, del Papa Francisco, una cosa que también nos ha llamado la atención es su testamento. No sé si has tenido oportunidad de poder leerlo, ya que de alguna manera también muestra pues, aspectos sobre su fe, ¿no? Sobre su fe personal, que al menos desde una perspectiva evangélica llaman bastante la atención, sobre todo por la preferencia que él muestra allí por María. No sé si esto también te sorprende o es algo que realmente casa bien con justamente lo que era realmente este papa. No, a mí personalmente no me sorprende en absoluto. Yo sí, efectivamente lo he leído y eso de encomendarse a la Virgen, bueno, lo digo muchas veces, pues hombre, no hay que olvidar que el Papa sigue siendo católico romano y por lo Mm, tanto, ¿cómo no va a invocar a la Virgen? ¿Cómo no va a ser marianista? Esto forma parte del paquete, claro. O sea, el que espera otra cosa vive en otro mundo, ¿vale? Por supuesto, en algunos casos lo notabas más con Juan Pablo II, él tenía la M hasta en su escudo, mm, pues con otros como Bergoglio, bueno, tal vez lo notabas menos porque tampoco hablaba mucho, aunque si buscabas, por ejemplo, las ciertas encíclicas o, mm. por ejemplo, lo que él a veces hizo en esas reuniones ecuménicas con otras religiones, pues ahí sí, María sigue siendo jugando un papel importante y es lógico, o sea, no hay que ser iluso. Esto es lógico que un papa sea devoto a María. ¿Cómo no va a hacerlo? O sea, Mm, esto para mí personalmente no es sorprendente. Lo que pasa es que muchas veces, sobre todo digamos, en la prensa protestante, lo voy a decirlo así, en países como donde estoy de momento, en Alemania, pues se proyectan siempre ciertas cosas en esos papas y se hace su imagen. Y, por ejemplo, Ratzinger, bueno, ha vuelto loco a más que un protestante, porque simplemente
no entraba en el aro, como se suele decir. Ujú, ujú, Y este Papa Bergoglio sí tenía contactos incluso con líderes importantes, hasta con líderes importantes evangélicos, como sabemos. Mm, sí, es cierto, y parece a veces, incluso como ellos nos cuentan de sus reuniones, que parece que el Papa es evangélico, ¿vale? ujú, Pero la misma cosa, luego ese acercamiento, ese buscar terreno común, luego te lo hace con todo, con los anglicanos, con los orientales, con los ortodoxos, y lo hace, ojo, también con otras religiones. ujú, Ahora, que no insiste continuamente que, reza a María y todo eso, y como este quiere estar sepultado en una iglesia dedicada particularmente a la Virgen María, pues a nadie le debe de sorprender, de verdad. ujú, ujú. En cuanto al futuro de la Iglesia Católica, bueno, hemos hablado un poco, ¿no? Sobre esas tendencias que puede haber, pero muchas veces, ¿no? Cuando llegan estos momentos, se habla de si la Iglesia Católica se va a reformar, ¿no? Y podemos escuchar por ejemplo, a la prensa en España, la prensa más progresista, esperando pues, que el Papa tome ciertas decisiones, ¿no? El próximo Papa. O de otras tendencias, de tendencias más conservadoras, pues al revés, ¿no? Esperan que el Papa mantenga ciertas cosas quietas como están. ¿Qué podemos esperar o qué esperas tú que pueda ocurrir en la Iglesia Católica en ese sentido? Bueno, allí realmente poco espero más todavía, si alguien espera esto, tengo que echar un jarrón de agua fría porque no hay que olvidar una cosa. Si estamos hablando de una iglesia como la Iglesia Católica Romana, reformándose a sí misma, esto ni siquiera pasó en los tiempos de la Reforma. A Ujú, ver, a Martín Lutero le expulsaron, ¿vale? Sin ir más lejos. No solamente le expulsaron, bueno, le pusieron bajo el anatema de la Iglesia Católica Romana. Por cierto, hasta el día de hoy, ¿vale? O ujú, sea, esto nunca se ha levantado. Bien. Ahora, si alguien espera que la Iglesia Católica, ahora un papa, el siguiente o quien le toque, se levante para decir, bueno, señores, nos hemos equivocado durante 1500 o 2000 años en ciertas cosas y ahora, bueno, vamos a ser buenos chicos y vamos a seguir los preceptos de la Escritura, pues de acuerdo, Dios puede hacer un milagro, pero allí me declaro no ateo, pero por lo menos agnóstico, no lo veo por ningún lado. ¿Por qué? Bueno, porque esto es un supertanker, ¿vale? Es uno o sea, la Iglesia Católica Romana, tú no das un giro, ni siquiera un papa hace esto, ¿vale? ujú, Ligeramente y de repente cambia de rumbo. Tenemos un ejemplo. Ahí está el famoso Juan 23, ¿no? Que todo el mundo pensaba que esto iba a ser un papa de transición porque ya tenía su edad. Llega en el 58 y todo el mundo pensaba, bueno, ya nos da un par de años para luego buscar otro ujú, que, en fin, pues lidera la Iglesia Católica. Pues este papa dio la gran sorpresa que nadie se lo esperaba de convocar el segundo concilio vaticano, ¿vale? ujú, Y bueno, ahí está la famosa anécdota que supuestamente ante un cardenal, creo que fue norteamericano, pues va a la ventana y abre la ventana ahí de su despacho y dice, bueno, ¿usted qué hace? O Santo Padre, no sé cómo se dirigió a él. Y Juan 23 dice, yo quiero que entre aire fresco en la iglesia. Vale, ujú, pues el aire fresco entró, luego hasta cierto punto, ¿vale? Dentro de o sea, no digo que no haya habido algún que otro cambio, no una reforma, algunos cambios. Pero luego, claro, llega o sea, luego el Juan 23 pues muere y llega Juan Pablo VI, ¿vale? ujú, Perdón, no Juan Pablo VI, Pablo VI, ¿vale? Y Pablo VI, claro, no dice, bueno, esto todo lo vamos a anular. Lo que él hace es que ya pone cada cosa en su sitio y realmente durante los próximos 14 años este hombre administra la iglesia.
sí sale el Segundo Vaticano, se quita el latín como idioma en las misas. Bueno, ¿y qué? Vale, bueno, de repente todo el mundo puede entender, hasta en su pueblo, lo que dice el párroco y la liturgia y todo esto, pero ¿se cambia la liturgia? No. Bueno, ahora a los católicos romanos les permitido de repente leer la Biblia, pues estupendo. Los pocos que leen la Biblia que se dan cuenta que su iglesia obviamente no está a la altura y esto ha cambiado algo. Ha cambiado algo, indudablemente, porque la Iglesia Católica ya no nos persigue como evangélicos, incluso pudiéndolo no lo hace, pues, en fin, lo reconocemos, es todo un gesto, pero en cuanto a su teología, ¿se ha quitado alguna cosa, digamos, esencial? Por ejemplo, esa aspiración de que si hay unidad de los creyentes, claro, eso se hace, pero siempre bajo liderazgo católico romano. Es algo que, por cierto, también a los ortodoxos les cae bastante mal y a los anglicanos, bueno, tal vez menos, pero también. Em, Aparte de esto, hay algún cambio realmente teológico. O sea, yo soy teólogo, por lo tanto me interesa la teología. Pues ninguno, ¿vale? Ninguno. Y si la Iglesia Católica Romana en ciertos lugares, por ejemplo en Latinoamérica, donde realmente se está haciendo aguas por todas las partes, se adapta un poco al estilo, al estilo evangélico, pues es por la situación que hay allí, efectivamente. Pero en cuanto a la teología, sigue siendo la misma teología, lo cual no, porque ya sé lo que alguna gente me va a decir. Yo no descarto que un cura o hasta un papa, yo no sé hasta qué punto, ¿vale? Ahora me voy a atrever a algo muy atrevido. Delante de Jesucristo, pues algún día entrará en el cielo, pero no será por ser papa, sino a pesar de serlo, ¿vale? A pesar de defender una teología nefasta, ¿vale? Yo no soy quien voy a decir, bueno, este entra y este no, esto no es mi asunto. Ahora, teológicamente, y hay que decirlo muy claramente, teológicamente la Iglesia Católica se ha apartado a años luz de lo que nos manda la Escritura. Ahora, con esto también, bueno, los protestantes a veces no entendemos los propios razonamientos de la Iglesia Católica, porque tú mismo me has preguntado, ¿dónde la Escritura pone esto? Bueno, he citado dos versículos, tal vez hay tres o cuatro más, pero esto no importa. ¿Y por qué no importa? Porque la Iglesia Católica tiene tres columnas, digamos, de dónde saca la enseñanza. Uno es la Escritura. Por cierto, tiene un canon distinto del nuestro, ¿vale? Esto sería otra cosa. Pero vamos a dejar esto y vamos a decir, vale, la Escritura. En segundo lugar, la tradición, ¿vale? La tradición quiere decir que es una serie de reglas que nos viene de los padres de la Iglesia y después, por ejemplo, en el Segundo Concilio Vaticano, al Papa de aquel entonces, que era Pío IX, si no me equivoco, con el tema de la infalibilidad papal, pues había cardenales, los famosos transmontanos de Alemania y de Holanda, que dijeron, bueno, aquí vamos a tener un problema, porque donde ni siquiera en la tradición, o sea, hasta la tradición la tenemos en contra. Después de la tradición, pues hay una tercera columna, y esto es algo que mucha gente no se da cuenta, que esto es lo que se llama el magisterio de la Iglesia, que se representa en la posibilidad del Papa de simplemente declarar o de un conjunto, de un concilio, de declarar una doctrina, aunque no haya em, pruebas en la tradición y tampoco en la escritura. Y esto se hizo efectivamente una vez en el año 1950 con el famoso dogma de la Asunción de la Virgen María a los cielos. Prácticamente bueno, en la Biblia no hay nada, eso es evidente, y en la tradición tampoco, ¿vale? Y simplemente el Papa puede decidir esto, un concilio puede decidir esto simplemente por lo que se llama el magisterio de la Iglesia. Y con esto el asunto está zanjado. Quiere decir que esto es la cosa que tenemos. Entonces, claro,
volviendo a tu pregunta, cómo vas a reformar una iglesia así? Eh, es una pregunta que pregunto a cualquier romano católico o cualquier evangélico o protestante que está teniendo esa feliz idea. ¿Cómo vas a reformar una iglesia que tiene la capacidad de decir lo que es y lo que no es? Ujú, ujú. Claro, aquí vamos a ese punto clave, ¿no? Que digamos que diferenciaría, uno de los puntos claves que diferenciaría la Iglesia protestante de la Iglesia católica, que es justamente en donde se sostiene todo, ¿no? De alguna manera, la Reforma protestante articuló estas solas, y entre ellas solo la Escritura, que tiene una importancia clave para la manera en la que entendemos muchísimas cosas que tienen que ver justamente con no solo la estructura de la iglesia, sino con cosas muy, muy profundas que tienen que ver con la manera en la que entendemos que Dios se ha revelado a nosotros, ¿no? Efectivamente, entonces esto es algo que simplemente hay que tomar en cuenta, esa sola escritura. Claro, para eso la Iglesia Católica tendría que revocar algunas decisiones conciliares y algunas decisiones, digamos, que se hizo ex cathedra, como por ejemplo lo de 1950. Y esto, ojo, claro, puede ser, bueno, los políticos hacen muchas veces esto, me retracto de lo que Ujú. dije, Ya. o donde digo, Diego, bueno, ya conocemos Ujú. esto. Ahora, la Iglesia Católica no puede hacer esto. ¿Por qué? Porque se arroga de ser infalible. O sea, en el momento cuando tú corrijas algo, por lógica, todo se va para abajo. Por Ujú. lo tanto, tú no puedes hacer esto. O sea, si alguien espera que la Iglesia Católica se retracte, y estamos hablando ahora no de pequeñeces, sino de las cosas esenciales. Ujú. Tú estás esperando que esta iglesia se autodestruye, ¿vale? Porque esto es su identidad. Esa iglesia no se puede equivocar. O sea, ¿cómo va a rectificarse si no se equivoca en las cosas principales? De eso estamos hablando. Ujú. Claro, entonces digamos que sería muy difícil en ese sentido llegar a ese tipo de reforma, ¿no? La reforma en ese sentido que nosotros es importante, interesante ver cómo las palabras pueden significar cosas distintas, ¿no? Quizás nosotros cuando hablamos de una reforma en la Iglesia Católica estamos pensando en una reforma profunda que tiene que ver con la teología, que tiene que ver con cosas como lo que has comentado ahora, ¿no? El hecho del papel de María o el hecho de cómo se obtiene la salvación, que son diferencias muy importantes que los evangélicos tenemos con respecto a los católicos, pero, por ejemplo, en nuestro contexto social, cuando la gente habla de reformar la Iglesia Católica, quizá lo que están pretendiendo decir es pues que el Papa, como hemos leído esta semana, pues abra las puertas a los homosexuales o que diga que no pasa nada por llevar a cabo un aborto, ¿no? Y esto es un poco la dificultad que hay a veces cuando usamos las palabras, ¿no? Al hablar del mismo tema, pero las palabras a veces pueden tener significados distintos, ¿no? Y esto ya es un problema. Por ejemplo, uno de los problemas ahora es, bueno, has mencionado el tema de la homosexualidad o del aborto. Esa gente que ahora dice, bueno, que queremos un papa negro, ¿no? Que toca, que ahora tiene que ser un africano después de un latinoamericano. Ojo lo que dices, ¿vale? Porque los más conservadores, entre ellos el cardenal Sara, que es de Guinea, bueno, tú lees lo que ese hombre escribe, bueno, a mí, bueno, no voy a hacerme romano católica, pero a mí me gustan muchas cosas de lo que este hombre escribe. Pero vamos a ver, si a este le eligen papa, yo creo que lo más probable es que vamos a tener un otro cisma, ¿vale? Ujú. Porque esto muchos de los líderes de la iglesia no se lo van a tragar. Entonces, quiere decir que tú ya de hecho tienes una iglesia dividida. O sea, si alguien piensa que la iglesia católica es monolítica, se equivoca. Y es curioso, mientras que la Iglesia Católica en Latinoamérica, donde se ha abierto bastante para el liberalismo, bueno, solamente digo teología de la liberación, etcétera, etcétera, que fue un fracaso sonado realmente, y gracias a esa teología han perdido muchísima gente a las iglesias evangélicas. Pues esto en África es un poco distinto, ¿vale? Porque en África la Iglesia Católica crece, pero crece
en su forma más conservadora, ujú, ¿vale? mm, De homosexual no quieren saber nada. Bueno, se puede citar a ese hombre. De aborto tampoco. O sea, muchas de esas cosas, lo que, por ejemplo, el cardenal Sara defiende, bueno, esto se lo dices a alguien en Europa, bueno, tal vez en España no tanto, pero en los países como Alemania, Holanda, Suiza, y mm, se le van a poner los pelos de punta, ¿vale? ujú. Entonces, en ese sentido va a ser muy curioso, pero no. Yo, personalmente, mi opinión personal es que antes de que esa iglesia se reforme, va a haber una división, ¿vale? Esto lo veo bastante más probable. Ujú, ujú. Pues será interesante ver lo que ocurre, ¿no? En los próximos días, en el futuro, y estar atentos a lo que ocurre en la Iglesia Católica, porque evidentemente tiene un impacto a nivel mundial, como hemos podido ver en la figura de Francisco y también en los últimos días, y las implicaciones que tiene también en cuanto a la fe. Es interesante porque, como bien decimos, como protestantes, lo estamos viendo, no siendo parte de la Iglesia Católica, pero sí con ese interés por conocer un poco más. Y esa era un poco la idea también de esta entrevista, poder conocer un poquito más sobre cómo funciona la Iglesia Católica, las doctrinas católicas que sostienen el papado. Y también, pues, las razones por las que, como protestantes, pues no estamos de acuerdo con muchas de ellas, ¿no? Eh, no quita esto, por supuesto, José, que podemos tener una relación de amistad con las personas católicas y respetamos también, pero siempre es bueno, creo que el poder también reafirmar y examinar, ¿no?, las cosas desde la sabiduría que podamos tener y también con la luz que nos pueda venir de las escrituras, ¿no? Por supuesto, yo siempre digo cómo no voy a llevarme bien con los católicos romanos si mi propio padre es católico romano. Entonces, pues una cosa es bueno, una cosa es la teología. Yo he tenido, bueno, tal vez la palabra amistad va demasiado lejos, pero bastante buenas relaciones con algún que otro cura a nivel local, tanto en Alemania como luego en España. Sí, he visto, por supuesto, no soy, tampoco estoy ciego, es que hay terreno común, por supuesto, ahora estamos hablando de los 700 años del credo de Nicea, ningún católico romano y espero que ningún evangélico tenga problemas con el credo de Nicea. Por supuesto, esto lo tenemos en común, la teología propia, la cristología, y alguna que otra cosa más, pero ya con sobre todo lo que tiene que ver, y no hemos hablado de todo el tinglado de la sacramentología, que tiene que ver con la teología de la salvación, con la soteriología. Pues allí tenemos unos problemas que no, o sea, tampoco ayudes a nadie si dice, bueno, eso no está allí. Pues claro que está allí. Y esa idea feliz de que la Iglesia Católica ya se ha, digamos, acercado al solo fide de la Iglesia protestante, esto no es la realidad teológica, ¿vale? Esto a nivel local, pues sí puede funcionar y sí, el cura de la parroquia de al lado puede ser un tío legal y todo lo que tú quieras. Em, pero esto no quita, digamos, estamos hablando, digamos, de una iglesia formal que además se ha definido. Bueno, ahí está la ley canónica en cuanto a todas sus resoluciones. Ahí está el famoso catecismo de la Iglesia Católica que yo de verdad yo lo recomiendo a cualquier persona evangélica que se lo lea, ¿vale? Para que lea con sus propios ojos lo que está escrito ahí. Y esto supuestamente cualquier católico romano tiene que creerlo, ¿vale? Ujú, ujú, Ahora, que luego dicen, bueno, esto ya no es hoy tan fuerte. Bueno, lo siento mucho, pero esto se revisó en el año 92, ¿vale? Que, ujú, que fue ayer, sí, en ujú, el contexto católico romano. Y la cosa sigue allí. ujú, ujú. Pues así es. Invitamos, por supuesto, a seguir investigando, a leer, a todos los que nos escuchan también. En Protestante Digital vamos a seguir también atentos a lo que ocurra en los próximos días.
Sí podemos recomendar también que en cuanto hemos publicado también noticias sobre el fallecimiento de Francisco y todo este proceso, pues hemos publicado algunos artículos que pueden ser de interés también para aquellos que quieran ahondar un poquito sobre la valoración evangélica de la persona de Francisco. Tenemos un artículo con 4 opiniones, entre ellas también la de José Hutter, con quien hemos estado hoy en este programa, y también pues un artículo muy interesante que ha escrito Leonardo de Quirico. Me permito también la oportunidad para recomendar a este autor evangélico que ha escrito mucho y muy abundante en los últimos años sobre el catolicismo, conoce muy bien lo que es el catolicismo y también de alguna manera pues nos ayuda a abrir los ojos hacia cosas que a veces pues quizá no estamos parándonos a darnos cuenta que están ahí, ¿no? Y son importantes como ahora decía también José. Muy bien, José, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este rato, en esta conversación. Creo que ha sido muy interesante el poder escucharte y vamos a ver qué ocurre en los próximos días. Seguimos en contacto. Seguimos en contacto y a ver quién nos regala el cónclave como nuevo papa, ya veremos. Bueno, no vamos a hacer quinielas, pero estaremos atentos a lo que ocurra. Gracias, José. Que tengas un buen día. Aquí, Daniel, gracias. Hasta luego.